Shalom amigos, para allá Bayelex, esta es la número 52. Esta significa y fue Moisés, ¿verdad? Esto pues va a estar interesante, ya estamos en la última parashot, así es que para hablar nuevamente de este tema tenemos a nuestro invitado especial, el rabino Juan Pablo Osandón. Rabino, bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rudy? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí una semana más y gracias a todos los que nos siguen. Para allá, como vos bien dijiste, número 52. Nos faltan dos más, aparte de esta. Y para allá Bayelej, también que es una para allá muy cortita, ¿sí? Y que en general se suele leer pegada a la de la semana pasada. Nitzavim, Bayelej, suelen ir en tándem. Este año no se da eso porque, bueno, a veces depende las lógicas del calendario hebreo, algunas se juntan, otras se separan, pero suelen ir pegaditas. Así que, bueno, también vamos a darle un poquito de continuidad al mensaje de la semana pasada. Sí, y veíamos también que estamos a horas de la muerte de Moisés, ¿verdad? Y así comienza el relato de esta parasha, Rabino. Ya Moisés con 120 años anuncia que no cruzará el río y que Josué los va a guiar hacia la tierra prometida. Y dice el versículo 2 del capítulo 31. Y les dijo, hoy completo 120 años de edad, no podré ya salir ni entrar más, y el Eterno me ha dicho, tú no pasarás este Jordán. 40 años de servicio, Reina, porque comenzó a los 80, ¿verdad? Y ahora tiene 120 y dice más adelante que los ojos nunca se le oscurecieron ni perdió su vigor, Reina. Esto es interesante, pero ¿qué nos enseña o qué enseñanza nos deja este hecho de que Moisés no entrará a la tierra prometida después de tantos años de liderazgo? Bueno, primero que con respecto al tema de todo lo que vos mencionaste sobre la edad y sobre el estado físico e intelectual de Moshe al final de su vida, Sí, mencionar que los judíos, cuando una persona cumple años, le decíamos hasta los 120, ¿sí? Es una costumbre de la tradición judía desearse hasta los 120, obviamente como Moshe, ¿no? sí. Que la persona que cumpla muchos años, obviamente, que tenga una vida plena, larga y que no vea disminuido ninguno de sus atributos, ¿no? Eso creo que es algo que todo el mundo desea, aunque, bueno, lamentablemente no siempre se da, pero algo que todo el mundo desea. Con respecto al tema de lo de Moshe entrando o no entrando, mejor dicho, a la tierra, bueno, ya lo hemos visto esto en otras oportunidades, cuando Dios ya le informa con bastante anticipación que no va a entrar a la Tierra. Yo creo que hay dos cosas muy importantes para destacar. La primera tiene que ver con entender que las personas, por más importantes que sean, a veces simplemente cumplen un rol temporal. Nadie es imprescindible. ¿Sí? Y después tiene que venir otro a darle continuidad al proyecto, al esfuerzo, si realmente queremos que algo dure para siempre o que tenga un peso importante durante un largo, largo tiempo, ¿no? Y ahora se necesitaba cambio de escenario, pasamos del desierto a la tierra prometida, necesitamos un nuevo liderazgo, un liderazgo joven, que tome otro tipo de decisiones. Ya cualquiera que haya leído el libro de Yoshua, el libro de Josué, sabe que Josué es un líder, pero tiene un tipo de liderazgo diferente al de Moshe, que se necesitaba para un pueblo que va a entrar en muchos casos en combate por esta tierra a la que en la que tiene que asentarse, ¿no? Entonces, se necesitan características diferentes. Y esto es algo que todos tenemos que saber, ¿no? Digamos, probablemente Moshe sea uno de los personajes más importantes de toda la Torá, pero así como la Torá llega a su fin, su vida también, ¿no? Sí, interesante, porque no es que Moisés estuviera ya viejo, que no mirara, sino que ahí lo dice más adelante, ¿verdad? No se le oscurecieron los ojos y estaba con mucha fuerza, con mucha... No, simplemente tiene ¿no? que ver con el tipo de liderazgo que se necesitaba. Y esto es algo que todos tenemos que saber. Una persona puede ser muy buen líder para un momento, un muy buen conductor para un momento, pero eso no quiere decir que sea bueno para todos los momentos. Y otra cosa que quería agregar, que me parece también muy importante de mención, porque dije que había dos cosas para desprender de esto, es que aunque Moshe supo con anticipación que no iba a entrar a la tierra de Israel, nunca abandonó su tarea, nunca abandonó su labor ni su liderazgo para el pueblo. Y esto también es un mensaje muy importante, porque hay mucha gente que es muy comprometida
en tanto y en cuanto le dan un rol, le dan un título, le palmean la espalda, ¿no? Y le dan, y lo ponen ahí que en el pedestal, ¿sí? Pero cuando sabe que ya se va a ir o que va a venir otro, deja todo y abandona el barco, ¿no? Y Moshe se quedó todo este tiempo, se quedó guiando al pueblo, se quedó liderando, bueno, hasta el último día con dignidad. Sí, interesante. Bueno, él después les recuerda que Dios mismo marchará con ellos y los defenderá de sus enemigos. Les dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios, el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Cómo podemos aplicar, Rabino, hoy en día esta instrucción de esforzaos y cobrar ánimo en nuestra vida personal y comunitaria, digamos? Parece simple y sencilla, pero Mira, esto es muy importante porque si bien la travesía por el desierto parece pesada, tenía muchas ventajas con respecto a habitar la tierra prometida, ¿sí? Ya de por sí, lo primero que podemos ver es que en 40 años por el desierto el pueblo se alimentó a base de maná, que caía del cielo gratis. En la tierra prometida eso ya no existe. El man se corta, hay que empezar a trabajar, hay que labrar la tierra, hay que forjarse el alimento, ¿sí? Eh, Obviamente el desierto también, si bien el pueblo de Israel tuvo algunos combates, ¿sí? El desierto también da cierta tranquilidad porque nadie te molesta, no tenés que convivir con otros. Ahora en la tierra prometida había que hacerse espacio, había que pelear, había que conquistar, ¿no? Entonces, son muchos los desafíos que vienen por delante, distinto a lo que fue la experiencia por el desierto. Lo que Dios dice es, yo no te voy a abandonar, Dios va a estar contigo, acompañándote, peleando tus batallas, ¿no? Y creo que el mensaje general para esto es, mucha gente siente la presencia de Dios en su vida cuando las cosas le van bien y cuando las cosas no le salen como ellos querían. ¿Qué pasó con Dios que se fue de mi vida? No, Dios no se va nunca de tu vida, te vaya bien o te vaya mal, ¿sí? Lo que pasa es que hay cosas que requieren esfuerzo, hay desafíos que hay que sortear, ¿sí? No, la vida no es todo color de rosas y entonces está todo bien y Dios es mi pastor y nadie me faltará, no. Está bien, y cuando te va mal también es lo mismo, digamos, hay que seguir en la idea, ¿no? Bueno, eso básicamente. sí, interesante, Rabino. Y luego viene delante del pueblo, llama a Josué, ¿verdad? Para entregarle, digamos, el liderazgo y le dice, anímate y esfuérzate que Dios va a estar contigo, pero es en presencia del pueblo, para que el pueblo conociera que Moisés le está cediendo su lugar y que tiene la venia de Dios y que todo debe fluir así como venía cuando él era el líder, ¿verdad? Eso es así se debe interpretar. Esto es algo muy importante lo que vos estás trayendo porque, digamos, tenemos que entender que ningún liderazgo es posible si el grupo al que tiene que liderar no está de acuerdo con eso. Sí, Digamos, vos te podés imponer dictatorialmente por un tiempo, digamos, pero nunca eso puede funcionar eternamente. ¿No? Entonces, acá lo que Moshe está haciendo es, en realidad, que no solamente Dios, sino el pueblo acepte el liderazgo de Yoshua, ¿no? De Josué. Porque en definitiva, el pueblo tiene que aceptar a su líder. No es que uno se pone el líder a la fuerza y el pueblo a la fuerza lo va a aceptar. El pueblo elige a su líder y entonces ahí hay una simbiosis entre el líder y el pueblo para llevar adelante los objetivos de la mejor manera. ok, perfecto. Mm. Luego viene la parte esta que dice que Moisés escribe la Torá y la entrega a los sacerdotes y a los ancianos de Israel Ujú. y les ordena que la lean cada 7 años. Dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto del Eterno y a todos los ancianos de Israel. ¿Qué quiere decir que escribió la ley, Rabino? Desde Génesis hasta, de todo, hasta lo que estamos viendo ahora. Sí, efectivamente, toda la Torá. Acá hay dos cosas. Está primero el ritual que se conoce como aquel, en hebreo, que sería algo así como congregar, ¿sí? O acercar a la congregación, que era un ritual que se hacía en la época del templo, hoy se hace de manera diferente,
¿sí? Que era que cada 7 años, en el año de la Shemitah, ¿sí? En el año de sabático, ¿sí? Se hacía una lectura pública de toda la Torá completa a lo largo de un día. Llevaba bueno, unas horas leerla, ¿no? En público, delante de todo el mundo, para que todo el mundo escuche la Torá, el mensaje de la Torá, y nadie pueda decir, yo no sabía lo que decía la Torá, no, ¿ok? Es algo bien, bien público. Hoy en día ese ritual ya no se hace así, se hace de una manera distinta, que tiene que ver con leemos la Torá a lo largo de un año. Cada Shabbat leemos una de las porciones que venimos estudiando, son 54 porciones, eh, y al final de ese ciclo hacemos una celebración que se llama Simchat Torah, en donde leemos la última parte y la primera, todas las dos juntas, ¿no? Y hacemos una unión del ciclo de lectura y después comenzamos el Shabbat siguiente otra vez desde la primera para allá y así año tras año, ¿no? Eso con respecto a este ritual. Con respecto al tema de que Moshe escribió la Torá, sí, efectivamente. De hecho, es una mitzvah de todo judío escribir algo de la Torá, aunque sea una letra, ¿sí? Hoy en día, bueno, como el texto escrito de la Torá que viene en un rollo tiene un montón de reglas de cómo debe escribirse la Torá, no se puede escribir de cualquier manera, hay escribas que se ocupan específicamente de eso. Entonces, ¿cómo se cumple la mitzvah? Bueno, uno tiene que buscar un escriba que esté escribiendo una Torá en algún momento, acercarse a ese lugar, ¿sí? Y se lleva adelante un ritual en donde uno toma la mano del escriba y juntos, con la ayuda de él, te ayuda, digamos, te ayuda a cumplir esta mitzvah de escribir al menos una letra de la Torá, ¿no? Que es una experiencia hermosa, gracias a Dios he tenido la bendición de cumplirla en varias oportunidades. Y básicamente esos son los dos rituales que se desprenden de este párrafo, que son básicamente las dos mitzvot que tiene esta para allá. Ah, ok. Y aquí dice que cada 7 años debía incluir en la lectura o para que escucharan los extranjeros, los niños, las mujeres, todo Todos, el pueblo todos. tenía que escucharlo. Todas las personas que vivían judíos o que vivían entre judíos tenían que escuchar la ley. Sí, Y usted dice que ahora la lectura de la Torá es durante un año, ¿verdad? A través de las 54 parashot. Y exacto, eso sería para nosotros hoy en día la lectura entonces de la Torá, ¿verdad? Para conocerla y no digamos que no la conocíamos. exactamente, exactamente. Luego viene Rabino Moisés les anticipa prácticamente o les anuncia que después de que él muera, el pueblo se va a desviar. Dijo el Eterno a Moisés: He aquí que tú estás a punto de hacer con tus padres, y se levantará este pueblo y errará en pos de los dioses extraños, los de la tierra de en medio de la cual vas a entrar, y me dejará y violará el pacto que hice con él. ¿Por qué, Rabino, Dios advierte a Moshe que el pueblo se va a desviar tras su muerte? ¿Qué nos quiere enseñar esto? Porque, mira, diría que es algo que no tiene que ver solamente con el pueblo de Israel, sino que tiene que ver con la condición humana en general. Ok, A nosotros, ¿qué es lo que nos hace cometer errores? En muchos casos, no en todos. A veces uno comete errores simplemente por su propia necedad. Pero en la mayoría de los casos, cuando una persona se desvía de sus objetivos es porque ve algo que le llama la atención y aunque sabe que no lo tiene que hacer, lo hace igual porque le despierta deseo o codicia, ¿sí? Por eso el 10.º mandamiento es tan importante en la tradición judía, de los 10 mandamientos, ¿no? Estamos hablando. Entonces, el pueblo de Israel vivió en el desierto, como dije antes, prácticamente rodeado de nadie, aunque ha tenido ahí algunas escaramuzas con algunos pueblos, pero prácticamente rodeado de nadie. Ahora va a entrar a la tierra prometida, pero en la tierra prometida viven otros pueblos que son paganos. Entonces va a vivir con el paganismo en contacto cotidiano, ¿ok? Por lo menos hasta que lo erradique. Y entonces eso algo te va a llevar a desear lo que tiene tu vecino pagano y vas a cometer el error de pensar que si haces lo que él hace,
vas a obtener lo mismo que él tiene. Y te vas a desviar. O sea, es básicamente, te diría que es la profecía menos profética de toda la Torá, porque es algo tan obvio que va a pasar que creo que ni siquiera merece el nombre de profecía, digamos. El obvio que iba a pasar. Sí, Y de hecho pasa, digamos. pues, es verdad. Bueno, luego Moisés escribe un cántico, Rabino, y se lo enseña al pueblo. Pero esto lo vamos a ver en la próxima parashá, en Jacino. Pero Sí. dice, y ahora escribe para vosotros este cántico y enséñalo tú a los hijos de Israel poniéndolo en la boca para que este cántico me sirva de testimonio contra los hijos de Israel. Un cántico prácticamente para recordar cuando se hayan desviado de otros dioses, Rabino, y cuando ya no sepan qué hacer. Bueno, porque justamente la Torá es el instrumento para volver al camino cuando te desvías, Ah, ¿no? Ahora, con respecto al tema cántico, sí me parece interesante mencionar esto. Es verdad que la próxima para allá, como vos bien dijiste, Asinu, ya la vamos a ver la semana que viene, está escrita en formato de poesía y cántico se puede referir a esa para allá. Pero también dentro de la tradición judía, cántico se refiere a toda la Torá, porque básicamente cuando nosotros tenemos la lectura pública de la Torá en cada Shabbat, no la leemos como si estuviéramos leyendo un cuento, sino que la cantamos, la recitamos con una melodía, cada palabra tiene asignada una melodía que hay que darle en la lectura, ¿sí? Entonces cuando se lee públicamente se lee con esa melodía. Eh, no sé si en el caso tuyo o quizás algunas personas que nos están siguiendo, muchas veces cuando uno tiene una Biblia hebrea, se encuentra con que hay una versión en hebreo, que debajo de las letras de las consonantes están las vocales, sí, ¿sí? Y en cada palabra siempre aparece un simbolito que la gente no sabe lo que es. Acá parece que hubo un error de imprenta, se agregaron un símbolo, etcétera. Bueno, ese símbolo es el que indica cómo se tiene que cantar la palabra. sí. Los que cantamos la Torá en público tenemos que saber cuál es el sonido de todos los símbolos que hay, que son aproximadamente unos 20 y pico, y para darle a cada palabra la melodía que corresponde, y así se canta la Torá cuando se hace la lectura pública en la sinagoga. Wow, interesante. Mm, Pero bueno, después viene Moisés, acabó de escribir la Torá. Y mm. aconteció que, habiendo acabado Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta que las hubo concluido, y les dice, tomad este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto del Eterno vuestro Dios para que quede ahí por testimonio contra ti. O sea, les dice que al lado del arca, no dentro del arca, Rabino, ¿cómo se entiende eso? Es una buena pregunta porque hay una gran discusión respecto al tema de si al lado significa adentro, porque se está Sí, refiriendo al arca como objeto o a lo que hay dentro del arca, ¿no? Que es el pacto, que es justamente lo que también menciona el versículo, las tablas del pacto, ¿no? Que son las dos tablas que fueron entregadas en el monte Sinaí. La mayoría acuerda que va adentro, porque sería muy poco práctico también que vaya afuera, ¿no? Pero es un detalle de debate gramatical típico de rabinos. Pero sí, la Torá va junto digamos, con las tablas del pacto, no son solamente los Aseret Dibrot, llamados 10 mandamientos que fueron entregados con las dos tablas en el monte Sinaí, sino que es toda la ley completa, digamos, toda la Torá, ¿no? entonces, Rabino, porque aquí dice que cuando acabó de escribir la Torá se la dio a a los levitas. ¿La escribió durante los 40 años o ya a punto a unas cuantas horas de morir y la terminó él? Es una excelente pregunta que también incluye un debate rabínico bastante profundo respecto a Ok. si Moshe fue escribiendo la Torá en el desierto a medida que las cosas iban pasando, o si Moshe tuvo una revelación profética de todo lo que iba a pasar durante todos estos años en el desierto y en el último tiempo, en el último año la escribió. Es una gran discusión para la cual no tenemos respuesta. Básicamente hay distintos tipos de interpretaciones, como suele haber en muchas cosas en el judaísmo, pero en definitiva no modifica la esencia de la Torá, ¿no? Que es el libro de santidad que Dios nos entregó, más allá de en qué momento lo haya escrito Moshe. Bueno, y lo último, Rabino, ya para terminar esta para allá, porque era bien corta también, ¿verdad? Dice, Moisés pide congregarlos a todos, a todas las tribus, a los guardias, a todos.
y llama a los cielos otra vez por testigos y a la tierra y les dice que ustedes se van a corromper, cuando yo me muero ustedes se van a desviar, vienen días que van a ser de luto, de angustia, de terror y van a provocar a ir a nuestro Dios. ¿Cómo se entiende esto, Rabino? Aparentemente como que Moisés está decepcionado, o qué sentido tiene estarles diciendo, mire, yo me voy a morir y ustedes se van a descarrilar y van a hacer lo que quieran y les va a venir mal. Bueno, yo creo que va en el mismo sentido que el mensaje que leímos Sí, hace unos versículos atrás, ¿no? Creo que en última instancia lo que Moshe hace es complementar lo que Dios dijo, ok, o por lo menos transmitirlo de una manera más humana, ¿no? Es este llamado a no perder de vista el objetivo que es vivir una vida de acuerdo a la Torá aunque cambie el escenario, ¿no? Creo que eso también es un tema importante para tener en cuenta. Uno tiene que vivir su vida de acuerdo a la Torá, esté donde esté y habite donde habite. eh, y, y bueno, básicamente de eso se trata, ¿no? A veces es más difícil, a veces es más fácil, de acuerdo al lugar en el que uno vive. Eh, no sé, yo en su momento viví prácticamente toda mi vida en Buenos Aires, en donde la comunidad judía es súper grande y hay muchísimas posibilidades de recursos en lo que tiene que ver con alimentación y sinagogas y demás para llevar adelante una vida judía. Obviamente la vida en El Salvador es un poco diferente en ese aspecto, ¿sí? Con los recursos son más limitados en cuanto a lo que uno puede acceder. ¿No? Los libros no están tan a la mano, siempre hay que traerlos desde el exterior, etcétera, etcétera, pero eso no quita que uno tenga que hacer el esfuerzo para llevar adelante la vida judía que uno eligió, ¿no? sí, sí, interesante, Rabino. Bueno, ¿y cuál sería como la enseñanza principal de toda esta parasha, Rabino? Porque hemos visto varias cosas ya Tenemos pertinentes. varias cosas, es verdad. A ver, yo primero rescataría el tema del liderazgo, me parece súper importante, ¿no? Que un Sí, líder tiene que ser elegido y referendado por su pueblo, ¿sí? Me parece muy importante el tema de que la Torá tiene un mensaje público que es para todos, sí, ¿no? Lo que hemos visto con el ritual de aquel, que es público, digamos, la Torá no se esconde, se lee públicamente para todos, todos pueden acceder a su mensaje y no solamente todos pueden acceder, todos deben acceder porque nadie puede alegar ignorancia en tal o cual ley, ¿sí? Entonces, creo que es llegando al final o ya casi muy cerquita al final de la Torá, es una para allá que habla de las cosas en grupo, ¿no? En grupo. La ley es para todos, todos la tienen que observar, todos la tienen que conocer y el liderazgo que hace cumplir esa ley tiene que ser un liderazgo que haya sido acordado por todos, que todos estemos de acuerdo, que haya una forma democrática de elegir los liderazgos y que el pueblo tiene voz y voto, ¿no? Entonces, creo que ese podría llegar a ser el mensaje general, ¿no? Un mensaje más que tiene que ver con lo grupal. Como entidad social, ¿no? sí, sí, muy interesante, Rabino. Bueno, hemos llegado al final de esta parasha y no queda más que agradecerle, Rabino, por una instrucción más y nos vemos en la próxima, Rabino. Nos vemos la próxima semana con Parashat Asinu. Saludos Así, a ti y a todos los que nos siguen semana a semana. Shalom. shalom, shalom a todos.